través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mi barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Veo en la cruz mi culpa pagada, es por tu voz que encuentro la calma. Solo estar contigo es lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban. Solo estar contigo es
lo que satisface mi alma. Eres suficiente para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. Solo tú, solo tú, Jesús. Solo tú Eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi devoción. eres mi devoción. Solo tú, solo tú, Solo tú eres mi pasión, eres mi pasión, y eres mi devoción. eres mi devoción. Solo tú, eres suficiente Para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. eres suficiente Para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. eres suficiente Para mi vida, devoción, pasión y mi alegría. solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hola amigos y amigas del Ministerio Infantil, nos estamos preparando para una gran batalla. Este sábado 12 de septiembre a las 11 de la mañana tendremos un programa especial para celebrar el Día del Niño por las redes sociales de nuestra iglesia. Mientras tanto, no olvides seguirte conectando a las clases virtuales de nuestro ministerio. Un fuerte abrazo y los esperamos. ¡Chao! Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio para juntos honrar y glorificar el nombre del Señor. En cierto momento, Ambrosio de Milán se encontró con San Agustín y hablando sobre el asunto de la verdad, Ambrosio le dijo a Agustín: el hombre no encuentra la verdad, sino que es la verdad la que encuentra al hombre. Un principio que a través de los siglos ha seguido perdurando en la mente y en el corazón de todos los estudiosos de la Biblia, y sobre todo en tiempos donde la gente duda de la verdad o bien habla de la verdad en términos de que no existen absolutos. Sin embargo, la verdad no es un principio ni un concepto. La verdad es Jesús. Este tiempo de enseñanza vamos a estar hablando sobre la verdad de Dios. Tome nota, tome tiempo para hablar con su familia sobre este tema y juntos aprendamos para ser hombres y mujeres que honran al Señor con su vida. Que el Señor les bendiga. San Juan capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, del versículo 31 en adelante. Dice de la siguiente manera: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en la presencia del Padre, dice Jesús. Así también ustedes hagan lo que el Padre le han escuchado. Nuestro padre es Abraham, dijeron los judíos. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las obras de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Tenemos un solo padre,
Dios es nuestro Padre. Y Jesús termina diciendo, si Dios fuera su Padre, les contestó Cristo, entonces me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué? Porque ustedes son de vuestro padre, el diablo, y peca desde el principio, porque es mentiroso. Mis amados, no sé si a usted le ha pasado, pero en más de una ocasión, por más esfuerzo que he realizado por expresar un pensamiento, una idea, una emoción, un sentimiento, quedo con la duda si la otra persona comprendió claramente lo que yo quise expresarle. Durante algún tiempo le pregunté a otras personas si experimentaban lo mismo y en la tabulación de los resultados, en sus respuestas encontré que por lo menos 6 de cada 10 personas tenían la misma percepción que experimentaba en mi corazón. Las personas tratan de comunicar sus ideas con claridad, pero el mensaje que transmiten o no es bien recibido o no es bien entendido, a pesar de los esfuerzos que haga el expositor. Este pequeño ejercicio puso en evidencia la existencia de elementos imperceptibles que pueden echar a perder la comunicación entre 2 o más personas. En ocasiones se presentan distracciones que son difíciles de controlar, como ruidos ajenos a la conversación, movimiento de objetos, animales o personas. Así como también tenemos que hablar del cansancio, la incomodidad que presenta o experimenta el receptor del mensaje. En otras oportunidades es el elemento de motivación, las creencias o las percepciones particulares de quien escucha, lo que puede alterar la comprensión del mensaje que se transmite. Y en el caso que tenemos hoy en estudio, a pesar de los esfuerzos que realiza Cristo al comunicar la palabra de Dios, su mensaje no es bien recibido por un grupo importante de personas que estaba a su lado. El apóstol Juan afirma que después de que Jesús se diera a conocer como la única persona autorizada y capacitada para comunicar y mostrar el verdadero conocimiento de Dios al mundo, capítulo 8, versículo 12, los fariseos y el pueblo en general se mostraron confundidos porque las declaraciones de Jesús sobre su persona y su misión eran incompatibles con las enseñanzas rabínicas y las expectativas populares que el pueblo tenía acerca de la figura del Mesías. Para Juan, las evidencias de la identidad de Jesús como el Cristo eran claras y enseña que en Cristo estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Sin embargo, los hombres no podían aceptar y comprender quién era Jesús porque ellos, dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y todo el que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. San Juan capítulo 3, versículo 19 y hasta el 20. Sin la revelación de Dios, las personas no pueden conocer a Jesús como el Señor, pero el Padre está revelando su voluntad, propósito y presencia por medio de Jesús. Y aún así, las personas evalúan lo que el Padre estaba comunicando a través de lentes de cierto criterio popular, de intereses personales y a través de pasiones religiosas exclusivistas. De acuerdo con Juan, el motivo principal del mensaje de Cristo es que el lector obtenga la evidencia necesaria mediante el testimonio narrativo y las pruebas de su poder para que la persona sea convencida por el Espíritu Santo y reconozca que Jesús es el Hijo de Dios y que para que creyendo tenga vida eterna en su nombre. Juan capítulo 20, verso 31.
Con estos objetivos en mente, en la sección del capítulo 8 y los versículos que van del 21 y hasta el 30, Juan presenta a Cristo dando a conocer su identidad, el origen de su autoridad y la misión que tenía como el enviado del Padre. Y al finalizar la sección, Juan concluye afirmando que a pesar de las dudas que tenían los judíos, muchos creyeron en él. Y yo quiero que usted tome nota de esto. Muchos creyeron en él. Juan capítulo 8, versículo 30. Sin embargo, ese creer en Jesús resulta un poco cuestionable, porque al dar continuidad con la lectura, Jesús confronta a ese mismo grupo que había dicho que creían en él. En el versículo capítulo 8 y versículo, si usted me acompaña en su Biblia, versículo 31, es el mismo grupo. Jesús no ha cambiado de auditorio. Y ese mismo grupo, al ser confrontado con Jesús acerca de lo que significa ser un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús, sobre la importancia que ellos debían de tener de conocer la verdad y de vivir de acuerdo con la verdad, entonces hay una reacción negativa. De los muchos que creyeron en Jesús, verso 30, 8:30, en el 31 surgen una gran cantidad de actitudes y acciones negativas hacia Cristo. Y la pregunta que tenemos es, ¿cómo es que creyeron en Jesús y después son confrontados por la verdad de que creer en Jesús significa vivir la vida a la manera de Jesús? Ellos querían creer en Jesús, pero vivir sus vidas a su manera. Pero Jesús los confronta y dice, ustedes que creyeron en mí, ahora deben de entender que la vida cristiana se vive a la manera de Dios y no bajo nuestros propios intereses. De manera que creer en Jesús, la forma en que ellos dijeron creer en Jesús es cuestionable. Porque al dar continuidad, hermanos, sobre la importancia de conocer la verdad, porque en última instancia, la verdad que proviene de Dios es la que garantiza una genuina comprensión de quién es Jesús como el Mesías y la libertad que el cristiano adquiere como hijo de Dios al recibir el perdón de sus pecados y la responsabilidad que tiene cada hijo de Dios de vivir conforme a los mandamientos y ordenanzas de nuestro Señor. Juan 8:32. De la actitud de los judíos surgen entonces dudas que buscaremos responder a través de este estudio. Preguntas como, ¿alguien puede creer en Jesús y no ser su discípulo? ¿Usted qué piensa? Quiero repetirla. ¿Alguien puede creer en Jesús y no convertirse en su discípulo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿alguien puede ser discípulo de Jesús y no conocer la verdad? ¿Alguien puede ser discípulo de Jesús y no conocer la verdad? Y la tercera pregunta es, ¿alguien puede conocer la verdad y no vivir bajo los parámetros y principios del reino de Dios? Son tres preguntas que Jesús trata de aclarar en toda esta sección. Ahora, existe algo en la narración, mis hermanos, que hace dudar sobre lo que realmente significó para los judíos creer en Jesús. Es posible que mientras Cristo estuviera hablando de aspectos relacionados con su muerte, con su resurrección, con la misión que el Padre le había encomendado, Juan 8:28, los judíos llegaran a conclusiones diferentes y particulares según sus propias expectativas. No se debe de olvidar que mientras que Jesús enseñaba, el pueblo judío vivía bajo la opresión romana en condición de esclavitud. No obstante, un grupo importante de judíos atesoraban la esperanza de la libertad en la promesa del levantamiento del Mesías. Porque cuando el Mesías apareciera, cambiaría su condición de vida y según sus expectativas, cambiaría totalmente y le devolvería la gloria política, militar, económica que Israel había tenido en tiempos pasados.
Así es que en el tiempo, durante este tiempo, hubo muchos levantamientos, mucha gente que se llamó ser el Mesías, mucha gente que hizo promesas de restauración y no había funcionado nada. Así es como Gamaliel lo presenta frente al Sanedrín. Hechos capítulo 5, versículo 36 y hasta el 37. Ahora, no hay duda que al ser testigos de las enseñanzas y de las señales que Jesús hacía, el pueblo reaccionara y comenzara a ver en Jesús quizás ese líder, ese personaje, ese hombre del cual las profecías habían dicho que sería el Mesías y que cambiaría la condición del pueblo. Pero hermanos, esto no tenía que ver nada con la justicia del reino de Dios, no tenía que ver con la necesidad de una transformación interior absoluta, de un proceso de formación de acuerdo con el carácter de Cristo, de cumplir con la misión de compartir el evangelio con todos los pueblos y etnias. Pensar en Cristo como un libertador político, social o cultural, hermanos, no encajaba dentro de la misión que Jesús tenía como el Mesías y que es descrita en Isaías capítulo 53, como el siervo sufriente que pondría su vida para rescatar a su pueblo de sus pecados, Aquí hay un contraste. Mientras que el pueblo espera algo del Mesías y es el Mesías el que les está hablando, hermanos, a pesar de que están escuchando a Jesús, están entendiendo otra realidad. A pesar de que ven las obras de Jesús, ellos las están interpretando de acuerdo a sus intereses y necesidades. ¿Puede ver conmigo el contraste? ¿Puede percibirlo? Mientras que Jesús habla con la verdad y establece la verdad como un principio, y la verdad es que Él era el enviado del Padre y que traía buenas nuevas de salvación, perdón, restauración, santificación al pueblo. El pueblo y sus líderes escuchaban otra realidad, totalmente otra realidad. Hermanos, en medio de este contraste entre lo que el pueblo esperaba de Cristo y lo que Cristo enseñaba, los mismos apóstoles debemos de ser claros y afirmar que también a ellos les costó. Pero al final de algún tiempo de estar con Jesús y de recibir las enseñanzas de Cristo, el mismo apóstol Pedro lo dijo de esta manera: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron, dice Pedro, colgándole en un madero. A este Dios lo exaltó en su diestra, por su diestra, como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro lo había entendido. Hechos capítulo 5, verso 30 al 31. Hay un cambio en Pedro. Cuando Pedro comenzó a escuchar de Jesús y la verdad que Jesús presentaba, él vio la verdad desde la dinámica de sus necesidades, de sus prioridades, de lo que él quería, de sus gustos. Pero después de tener un encuentro con Jesús, pudo entender que la misión de Jesús no tenía que ver con liberar a Israel de la opresión romana, sino liberar a Israel, al pueblo de Dios, de la condición de esclavitud de pecado que había en su corazón. No es de extrañar entonces que al escuchar el mensaje de Jesús, los judíos tergiversaban sus palabras, interpretándolas a conveniencia o bien según sus expectativas o necesidades. Desde su óptica religiosa, ellos creían conocer a Dios por ser hijos de Abraham, versículo 33, capítulo 8. Pero la realidad es que por su condición de pecado, vivían en completa ignorancia, como esclavos de sus deseos, pasiones y concupiscencias. En esta condición era y es imposible que un ser humano conozca la verdad. Su mente está entenebrecida y su conciencia cauterizada por el pecado. Y el primer efecto, mis hermanos, de la verdad de Dios en el corazón humano es sacar a la luz su condición. Es que el ser humano, al verla, al entender, al captar, al ser revelada la verdad de Dios, inmediatamente la responsabilidad del ser humano en sus actos, en sus acciones, en sus pensamientos y en sus actitudes sale a relucir. La culpa se pone frente a sus propios ojos y es consciente de que él es culpable ante la justicia divina. De manera que el hombre puede entender su incapacidad y su limitación
en relación con la justicia de Dios y en relación con vivir una vida de acuerdo a los valores y principios expresados en la verdad de Dios. Juan capítulo 8, versículo 37, parte B. Pero a diferencia de lo que hacían los judíos, el mensaje de Cristo nunca se construyó sobre el fundamento de suposiciones, creencias o experiencias personales o particulares, sino que la enseñanza de Cristo se construyó reconociendo la soberanía del Padre sobre su vida y la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras sobre la vida y la conducta de los hijos de Dios. Juan capítulo 8, versículo 26. Esto demuestra, mis hermanos, que la verdad de Dios no se fundamenta en percepciones relativas a la realidad tal como lo percibe el ser humano en su condición de pecado, sino en la revelación que Dios hace de sí mismo y de su voluntad por su palabra. Cualquier verdad que el ser humano quiera expresar fuera de la revelación de Dios, hermanos, está contaminada por su pecado. Esto nos lleva a declarar que, en primer lugar, la verdad de Dios está expresa en su palabra y no en experiencias o expectativas humanas. Jesús exclamó: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Capítulo 8, versículo 31. ¿Puede escucharlo usted? Si permanecen, si son fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Note que el Señor no tenía la intención de promover falsas esperanzas entre el pueblo judío. Más bien, al confrontar al pueblo que aparentemente habían creído en él, según el verso 31, parte A, explicó que el conocimiento de Dios, hermanos, solo tiene valor en el corazón humano cuando se fundamenta en la revelación de la palabra de Dios y no en las expectativas, creencias o deseos o anhelos humanos. Creer en Cristo no significa que Dios hará lo que usted quiere o desea que Jesús o Dios hagan por usted, sino que usted está dispuesto y disponible a someterse bajo la soberanía de Dios y cumplir con el plan que Él tiene para su vida. Pero esta no es la realidad que muestran las personas que aparentemente habían creído en Cristo. Aunque Jesús hablaba de su misión en términos de conversión y transformación espiritual, lo único que los judíos escuchaban eran sus propios pensamientos, expectativas, y con esto desoían las palabras de Jesús. Es como si el pueblo tuviera más fe en su fe que acerca de la fe de creer en Dios, de la fe en responder a las palabras de Cristo y a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Es como si el pueblo confiara más en la fe histórica acerca del pacto de Dios con Abraham que confiar, depender y obedecer el mensaje que Dios estaba enviando a través de Cristo. Esta realidad se observa cuando Jesús explicó que su obra consistía en liberarlos y libertarlos del pecado, porque la reacción inmediata del pueblo fue tratar de matar a Jesús. Así lo constata el capítulo 8, versículo 35 y el versículo 59. Esto da constancia de que nadie puede creer en Jesús y no convertirse en su discípulo. La persona que cree en Jesús está lista para someterse a la soberanía de Cristo y vivir una vida bajo los valores y principios del reino de Dios. Una persona que no quiere ser discípulo de Cristo no puede decirme que cree en Jesús, porque creer en Jesús es aceptar el señorío de Jesús, es aceptar su palabra como revelada y como norma de fe y conducta para su vida. Es aceptar que ahora hay una condición nueva de vida al que debe de adaptar su estilo de vida, sus creencias, sus valores, sus actitudes y sus respuestas. Nadie puede creer en Jesús y no entrar en un proceso de formación y discipulado. Creer en Cristo es responder con confianza y dependencia a lo que Dios ha revelado de sí mismo por medio del Hijo, de su Hijo Jesús, a través de su palabra. Y no
lo que surge entonces como intereses egoístas y particulares, o bien de la imaginación o de los deseos de las personas. Una persona puede, hermanos, desviarse fácilmente de la verdad siguiendo a un Jesús creado de acuerdo a sentimientos resultantes de una conciencia religiosa, una conciencia atormentada o por sus propios intereses personales. Pero como su fe no tiene por fundamento la verdad revelada en la palabra de Dios ni en la soberanía de Cristo, su vida nunca reflejará permanentemente los valores y principios del reino de Dios como discípulo de Jesús. Cuando la persona cree en Cristo, su confianza está en la soberanía que el Padre tiene sobre todas las cosas. Y aquí se desarrolla un profundo grado de confianza y dependencia que da lugar a una relación que genera convicciones, no emociones. Note el énfasis de Jesús en el verso 31. Si permanecen en mi palabra, no dice si sienten permanecer, si desean permanecer, no, los que por convicción aceptan la revelación del señorío de Cristo y la verdad de Dios en la palabra, permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios no es un acto de emocionalismo subjetivo, sino el resultado de conocer y someterse por convicción a la soberanía de Cristo mediante el arrepentimiento y la conversión. Pero los judíos hicieron una lectura equivocada del mensaje de Cristo y motivados por el momento, por sus propias expectativas, por la emoción de ver lo que Jesús estaba haciendo. Entonces levantaron la mano y dijeron, sí, yo creo en Jesús. Pero cuando se vieron confrontados con la necesidad de llevar a la vida práctica lo que habían dicho que creían, ahí la cosa cambió. Rápidamente pasaron de la novedad a la frustración y del gozo a la ira. Sin embargo, los que son verdaderos discípulos de Cristo permanecen anclados en la verdad de Dios revelada en las Escrituras, sin importar los embates de la vida o las circunstancias que enfrenten. Pero esta actitud no es causal ni circunstancial, sino el resultado de creer genuinamente en Cristo, someterse a la autoridad de Jesús como el Rey y Señor, someterse a la autoridad de las Escrituras y profundizar sistemáticamente en la verdad revelada de Dios mediante un proceso de discipulado y mentoría espiritual. Número 2, la verdad de Dios en el corazón humano produce un efecto liberador. Jesús dice en 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo es conocido y citado por políticos, poetas, estadistas y otros, qué sé yo, un montón de gente. Pero hermanos, generalmente es citado fuera de su contexto. Y sin importar quién lo haya dicho, yo creo que debemos de respetar la idea original del autor y por qué lo dijo, para poder interpretarlo correctamente. Toma en cuenta que los fariseos creían que el estudio de la ley es quien liberaba o libertaba al hombre. Esta es una de las tantas razones por las cuales los líderes religiosos miraban con recelo y hasta con desprecio al pueblo porque los consideraban ignorantes. Juan 7:49. Sin embargo, cuando Jesús se refiere a la verdad, no citó la ley de Moisés, tal como los pone Juan en capítulo 1, versículo 17, sino que hizo referencia tanto a su mensaje, el Evangelio, 8:43, como a su persona en la calidad de Mesías al afirmar, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan capítulo 8, verso 24 y capítulo 14, versículo 6. El tiempo que Jesús utiliza en el verbo conocer, conocerán la verdad, conocer, 8:32, está en el futuro, en tiempo futuro, como una acción pendiente por realizar, por lo que se debe descartar que el conocimiento de la verdad se debía a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no pudo cambiar la condición humana. La ley de Moisés no proveyó de libertad al ser humano.
Simplemente fue una serie de mandatos, una serie de ordenanzas para regular la conducta humana de tal manera que pudieran convivir con la presencia de Dios y cumplir con el pacto. Sin embargo, lo que Jesús venía a hacer con su muerte y resurrección no solamente era enseñar un marco de referencia, sino a transformar el corazón, la mente, integralmente al ser humano. Jesús ya no venía a decirle al ser humano lo que debía o no debía de hacer. Jesús venía a cambiar desde adentro hacia afuera lo que el ser humano es, a fin de reconciliarlo con el Padre, transformar su vida, hacer un nuevo género humano de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, darle la libertad, el gozo y la paz que el ser humano necesita. Por supuesto, la libertad de la que está hablando el Señor aquí, hermanos, no consiste en hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Eso es libertinaje. La verdad, la verdadera libertad solo se alcanza cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la soberanía de Cristo, en condición de siervos, haciendo lo que a Dios le agrada. Esta expresión, yo sé que quizás usted dice, bueno, es contradictoria. ¿Cómo puedo ser libre y a la vez estar bajo la soberanía de Cristo? ¿Cómo una persona puede ser libre si tiene que hacer lo que a Dios le agrada? El apóstol Pablo creo que lo contesta a su pregunta y dice que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, ahora que se han sometido de corazón a la verdad, a las enseñanzas de Jesús y habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son siervos o esclavos de la justicia. Hermanos, cuando la persona no conoce a Cristo, hace las cosas por temor. Le tiene miedo a la ley, le tiene miedo al infierno, le tiene miedo al líder, le tiene miedo a la ley. Pero cuando conoce a Cristo, hace lo que a Cristo le agrada, no porque tiene miedo al infierno, no porque le tiene miedo al líder, porque le tiene amor a Dios, por amor a Dios. Yo no hago lo que no me conviene. Yo vivo una vida que glorifique a Dios por amor al Señor. Es posible que alguno piense que esta sujeción a Cristo es un obstáculo para disfrutar de la vida, porque mucha gente dice, yo no puedo disfrutar de la vida cumpliendo con los mandamientos, con la verdad revelada. Pero es todo lo contrario. Cuanto menos resistencia ofrezcamos a la voluntad del Padre, menos tiempo durará el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Hace algún tiempo atrás los ingenieros trataron de fabricar aviones para que fueran más rápidos y más eficientes. Y luego de una serie de estudios descubrieron que el secreto estaba en crear un diseño que ofreciera menor resistencia al viento, menor resistencia a la gravedad, menor resistencia y más eficiencia. Y es así entonces como los ingenieros construyeron aviones con materiales más ligeros y en posiciones más aerodinámicas para que los aviones no pusieran o por lo menos ofrecieran menor resistencia posible al aire y a otras fuerzas de la naturaleza. Con algunos ajustes, en un corto tiempo los aviones fueron más rápidos y tienen mayor autonomía en el consumo de combustible. De la misma manera, mis hermanos, el cristiano que responde a las iniciativas divinas ofreciendo la menor resistencia a la palabra de Dios, sino aceptándola, recibiéndola y viviéndola, su vida crece más rápido, se desarrolla más rápido, sus valores y creencias son transformados más rápidos. Para el cristiano del siglo XXI, este principio pudiera ser muy simple, pero para los judíos que escuchaban a Jesús en su condición de esclavitud, no era tan simple entender esta realidad. Ellos creían y sentían hasta el orgullo de decir que eran hijos de Abraham y que por ser hijos de Abraham, hermanos, eso los convertía en auténticos hijos de Dios. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios no es simplemente el que tiene una marca de circuncisión o que tiene por abolengo o por rasgo consanguíneo una ascendencia con relación al pueblo judío. Un hijo de Dios es el que cree
y recibe a Jesús como su Señor. Y así lo estableció Jesús, capítulo 1, versículo 12 de Juan. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen, los que lo reciben en su nombre. Más adelante el apóstol Pablo en Romanos dice que el verdadero israelita no es el que desciende de Jerusalén, sino el que ha experimentado una transformación en su corazón, un cambio por medio del poder del sacrificio de Cristo. Una vez más, los judíos solo escuchaban lo que querían escuchar, y como muchos idealizaban su historia, a sus líderes, a sus héroes, buscando en ellos, hermanos, algún rasgo de identidad. Pero, hermanos, sin darse en cuenta, esta misma actitud fue lo que hizo que Israel fuera infiel, que rompiera el pacto una y otra vez, y como retribución a su pecado e infidelidad a Dios, continuamente el pueblo de Israel vivió en condición de esclavitud bajo la bota militar de muchos pueblos. Fueron esclavos de los filisteos, fueron esclavos de los sirios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los persas, de los griegos, de los babilonios y de Roma. Por lo que es paradójico que los líderes de Israel, cuando Jesús les dice que ellos son esclavos, dijera: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es posible que hubieran olvidado esta verdad? Yo creo que fue por orgullo. Por orgullo no estaban dispuestos a aceptar su condición como esclavos de Roma. Mucho menos iban a aceptar que eran esclavos, esclavos de su pecado. Ellos no lo iban a aceptar porque ellos consideraban que ellos nunca habían pecado, porque tenían la ley, porque eran hijos de Abraham. Pero, hermanos, Jesús les dice: ustedes también son esclavos del pecado. Y para eso vino el Hijo del Hombre, para libertar al hombre, al ser humano, de su condición de esclavitud. Mis amados, Jesús hace una importante declaración en este momento. Jesús dijo: de cierto digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Las Escrituras enseñan acerca del pecado como una condición universal. Todos somos pecadores, Romanos 3:20. Y por lo tanto, el pecado tiene sumida a toda la humanidad sin distinta de raza, género, nacionalidad o condición social. No existe una servidumbre que pueda compararse con la esclavitud del pecado, porque es el peor de todos los amos. Su servidumbre es mucho más devastadora que la que pueden imponer los poderes políticos o culturales. Porque el pecado no solamente consume al ser humano mientras que está en vida, sino que lo lleva a la condenación eterna. Aún así, son pocas las personas que están dispuestas a reconocer que necesitan a Jesús para ser liberados. Aunque pecan, aunque hacen lo malo ante los ojos de Dios, siguen una y otra vez negando su condición, pensando que su vida está en control, pensando que yo tengo el control. No tienes el control. Hay gente que tanto habla del libre albedrío. ¿Cómo va a tener libre albedrío si usted es esclavo del pecado? Y un esclavo no tiene libre albedrío. Usted vive simplemente para complacer sus deseos, sus anhelos, para complacer lo más terrible que sale en su naturaleza pecaminosa. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para darte la oportunidad de que tengas vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, para liberarte de tu condición de pecado, para liberarte de tu esclavitud. Para eso vino Jesús, para hacerte libre. Cuando el hombre vive en pecado, vive en un estado de impotencia total, porque no quiere ni puede buscar a Dios, Romanos 3:6. Y si hay posibilidad de llegar a ser libre, solamente es por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús dijo: si el Hijo del Hombre les hace libres, serán verdaderamente libres. Número 3, la libertad del ser humano tuvo un precio y tuvo un propósito. El Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para liberar y dar libertad. ¿Pero en qué consiste la libertad que el Hijo del Hombre nos da? No es una libertad política. Los judíos estaban interesados en volver a recobrar fama, fortuna, posición, pero el Hijo del Hombre no vino para eso. La verdadera esclavitud del hombre, hermanos, es la esclavitud del corazón. No es la esclavitud física.
No es la esclavitud económica, no es la esclavitud social, es la esclavitud espiritual. Un ser humano puede tener todo, una buena posición política, una buena posición cultural, una buena posición social, y aún así ser el ser más infeliz que existe sobre la tierra. Porque el mayor de todos los amos y el más tenebroso de todos es el pecado, y el pecado controla la mente. Y la primera acción del pecado en el ser humano es convencerte de que tú tienes el control de tu vida cuando realmente no lo tienes. Cuando una persona conoce al Señor, el Señor lo libera de la culpa, lo libera de los yugos que el pecado ha puesto sobre ti, lo libera de los vicios, lo libera de sentir ese sentido de pérdida de existencia, pérdida de sentido de propósito. El Señor te libera porque el Señor te da un propósito, te da un sentido, te da lo que tu corazón necesita. La liberación de la que habló Cristo, entonces tomó el lugar, Cristo obró la liberación que Cristo te ofrece, se llevó a cabo en la cruz del Calvario cuando Cristo tomó tu lugar y nos redimió, es decir, tomó mi lugar, tomó tu lugar para que los dos fuéramos salvos. El cristiano es libre de su condición de pecado y de la culpa. Y a partir del momento en que uno le entrega su vida a Cristo, a partir del momento en que usted hace un pacto con el Señor, usted comienza a vivir una vida para la gloria y la honra del Señor, en sujeción a la palabra de Dios y a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Número 2, la libertad que se nos ofrece, hermanos, fue pagada por un precio. Y el precio que se pagó por nuestra libertad fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, hermanos, la figura de los sacrificios es siempre la idea de que alguien tenía que responder por la culpa de otro. El animal que moría representaba simbólicamente la responsabilidad de la persona que ofrecía el sacrificio. De esta manera se hablaba de redención. Es decir, la redención es que alguien ocupe el lugar del pecador en el momento de ser llamado delante de la justicia de Dios. Cristo se ofreció como nuestro Redentor. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados, dice Isaías capítulo 53. Él es nuestro Redentor, Isaías 44:6. Mis amados, Juan el Bautista pudo ver en Jesús cuando descendió a ser bautizado y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro Redentor. Y al morir en nuestro lugar, Jesús nos da la libertad para que nosotros vivamos en paz y disfrutemos de la presencia de Dios. Número 3, es una libertad que fomenta un nuevo estilo de vida. Nuestra libertad no es para volver al pecado, nuestra libertad no es para volver de donde Dios nos sacó. Nuestra libertad no es para vivir de acuerdo a los valores y principios de esta cultura. Es para vivir de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios. Es para actuar conforme al corazón de Dios. Es para vivir como los hijos de Dios. Y hermano, aquí usted y yo tenemos que tener cuidado, porque esta sociedad te sigue invitando a hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero usted y yo somos los hijos de Dios y debemos de vivir no para la gloria del mundo, no para satisfacer los deseos de nuestro corazón, sino para que Dios sea glorificado. La verdad te encontrará a ti, le dijo Ambrosio a San Agustín. Jesús hoy te está buscando, porque Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es un principio, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad absoluta de Dios. El que cree en mí, dijo Jesús, tendrá vida eterna. Pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Cuál va a ser tu decisión en este día? ¿Quieres vivir para la gloria de Cristo? Yo sé que el Señor está tocando tu corazón ahora. Y quiero que cierres tus ojos y ores conmigo. Haz un pacto con Dios en esta mañana, en este día. Y glorifica a Dios. Entrégale tu vida. Y vas a tener la libertad que tanto tiempo has deseado. Y la paz que nunca has experimentado. Porque vivirás para Cristo. Ora conmigo, repite conmigo estas palabras, por favor. Padre, yo te entrego mi corazón y mi vida en este día. Yo te entrego mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi ser. Y yo reconozco
que Jesús es mi Salvador, el dueño de mi vida. Reconozco que he vivido bajo las mentiras de la sociedad y bajo las mentiras que nosotros mismos hemos fabricado. Pero ahora, Señor, vuelvo mis ojos a la verdad, a ti, Jesús amado, mi Redentor, mi Dios. Señor, arranca el pecado de mi corazón, perdóname y dame la libertad que mi corazón necesita. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y te damos el poder y la honra y la alabanza y te damos gracias. Si tú hiciste esta oración, yo quiero tener comunicación contigo. Usted puede escribirme al correo pastoresaú@icppaz.com y, hermanos, poder orar por ti y poder también enviarte material para que sigas en tu proceso de crecimiento espiritual. Espero en el Señor que este sermón traiga fortaleza a tu corazón y a tu vida y te dé la esperanza, hermano, de que Dios sigue en el control. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Hermanos, estamos muy pronto para volver a iniciar nuestros cultos presenciales, así es que muy pronto estaremos comunicando la fecha de inicio. Recuerde que hay una serie de limitaciones, recuerde que hay que venir con mascarilla, recuerde que hay que hacer lavado de manos, recuerde que solo 75 personas por servicio podemos tener. A pesar de que nuestra congregación es más de 700 personas, solo 75 pueden asistir por culto. Así es que es una gran limitante. Estamos haciendo, hermanos, todo el trabajo necesario para tratar de seguir ofreciendo este servicio online. Si usted no puede venir al culto presencialmente, usted lo debe de seguir con su familia a través de estos medios. Así es que no se desespere. Seguimos unidos, seguimos de pie. Familia, que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.